Ok, entonces ¿a quién le gustaría orar por mí? Abre su micrófono y ora. ¿A nadie? Dios mío. Dale, 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 dale. Padre, te bendecimos, te agradecemos, Señor, la oportunidad de estudiar tu palabra, de conocer de tu palabra, de conocer de tu mandato, de escudriñar, Señor, lo que tú quieres para cada una de nuestras vidas. Te agradecemos por tantas cosas que nos has dado, te agradecemos la bendición de ser tus hijos, de tu salvación. Gracias por tu Hijo Jesucristo. Y te agradecemos por este tiempo y pedimos ahora, Señor, que tu Espíritu Santo nos hable, Señor, lo que necesitamos para nuestras vidas a través de Pastor Hanoi, y que tú nos hables a cada uno de nosotros personalmente, Señor, lo que tú quieres decirnos, Señor, nos muestres claramente qué debemos hacer en tu reino, qué nos toca hacer en tu reino, en cada uno de los lugares donde estamos a diario. Nos reveles en esta noche, Señor, qué debemos hacer, de qué manera tú quieres que lo hagamos y que podamos ser, además de eso, obedientes y mañana mismo, Señor, poner en práctica la enseñanza del día de hoy. Sé con Hanoi ahora, Señor, guíalo y háblanos a través de su voz, Señor, y que pueda impregnarse en nuestros corazones. En nombre de Cristo. Amén. Amén. Entonces vamos a empezar en el horario. Vamos a... Ok. Bueno, la clase se llama El Evangelio y la cultura. Y esta es una clase que para mí es muy importante en el sentido de que normalmente nosotros los cristianos no estamos conscientes de la importancia de la propia cultura donde nosotros vivimos. Por ejemplo, pienso que, que el cristiano, vamos a hablar todos aquí, creo, menos Sandra, todos somos cubanos. Por ejemplo, uno en Cuba, estamos, por ejemplo, viendo el televisor y usted se da cuenta que en el noticiero, por ejemplo, dan varias noticias y normalmente la última noticia es la parte cultural. Y habla de presentaciones de artistas aquí y de presentaciones de artistas allá. Y normalmente como cristianos a nosotros como que eso no nos interesa, como que eso no es importante, como que eso no es algo que puede definir mi fe. Y vamos a estar hablando un poquito acerca de eso. Y cómo esto está relacionado también con Mateo 28. Ahora no sé por qué esto no pasa. Ok. ¿Por qué se necesita enseñar sobre este tema? ¿Por qué es necesario enseñar sobre este tema? Eh, Me gustaría que alguien pudiera. Hoy vamos a estar, va a ser interactivo. ¿Por qué usted cree que es necesario hablar sobre el tema de la cultura? A ver, diga su opinión ahí y vamos viendo. A ver, ¿por qué es importante hablar sobre la cultura? ¿Por qué es importante el Evangelio, la cultura, Jesús, la cultura? ¿Por qué es importante? Alguien que me diga en sus propias palabras. Hanoi, Sí, mira, la cultura es el contexto social en que se desenvuelve una nación. uh-huh. Pero no podemos olvidarnos que el cristianismo es una contracultura, Exacto. porque desgraciadamente tenemos que reconocer que el mundo rechaza a Cristo. Uh-huh. Nosotros estamos en una guerra, sin quererlo, estamos en una guerra, porque el mundo enseña que la mentira es la forma de vida. Nosotros hablamos de la verdad. Uh-huh. El mundo enseña el odio, la venganza, nosotros enseñamos el amor. Entonces tenemos que tener cuidado en no dejarnos penetrar por la cultura. Exacto. Yo pienso que el evangelio es como un barco que está navegando en un mar encrespado. El barco tiene que evitar que hundirse, porque si se hunde ya no hay barco. Entonces, si la iglesia se adapta tanto a la cultura que dejamos que el mundo se nos meta en la iglesia, adiós Lola.
sencillamente hemos fracasado, ¿no? Claro, hay que saber, por ejemplo, nosotros vemos la historia cristiana cuando Hudson Taylor fue a China. Eso es famoso, ¿verdad? Los misioneros allí estaban vestidos a la usanza occidental. Y él dijo, no, no, hay que vestirse a la usanza china. Eso fue sabio, porque de alguna manera se identificó con el pueblo, ¿no? Y se dejó la trenza larga, en fin. Pero no cambió las prioridades cristianas. Si los chinos enseñaban una cosa contra el evangelio, tenía que combatir. La cultura es el medio ambiente en que el barco va a navegar. Y es importante, pero no podemos dejar que el barco se hunda. Exacto. Sí, el pastor dijo una cosa muy importante. El evangelio es contracultural. Y vamos a estar explicando esto, pero me parece que es un aspecto muy importante. Ahora, es contracultural y al mismo tiempo Dios ha creado las culturas, las lenguas, las naciones. Pero el evangelio es contracultural por producto de que la cultura, el pecado está enraizado en las costumbres de las personas que viven en la sociedad. Espectacular explicación. William, que lo saludamos, William, estuvimos el domingo, Jonathan, Damaris y yo estuvimos en la iglesia, ¿cómo se dice, Jonathan? Vessel Church. Ok, si lo digo yo, tú sabes. Y William se nos acercó para participar y bueno, le damos la bienvenida. Él dice, para saber cómo lograr empatía con los que están a nuestro alrededor. Respondiendo a la pregunta. ¿Alguien más quiere compartir algo? Yo puedo decir algo, hermano. Dígalo. Yo pienso que la cultura, o sea, cuando estamos tratando de alcanzar a una nación, a un grupo, si conocemos la cultura, Ajá. se nos facilita identificarnos con ellos, se nos abren puertas. Por ejemplo, en una ocasión, yo estaba con un grupo en un país del Medio Oriente y llevaba una almohadita de esas de avión para descansar. Y la almohadita tenía las insignias del grupo de fútbol, del equipo de fútbol de Barcelona. Y en ese país donde yo estaba, el fútbol es parte de la cultura de una manera que todo el mundo juega fútbol hasta en la casa, dentro de la casa. Como si fuera una religión. Como si fuera una religión. Y usted no sabe esa almohadita cuántos amigos me hizo. Wow. Al punto que tuve que regalársela al hombre que nos movió todo el tiempo en ese país. ¿Se da cuenta? Y donde quiera que llegaba me decían, tú eres del equipo Barcelona. Y entonces yo no entendía el idioma, pero yo sí entendía que me estaban diciendo de fútbol, de Barcelona, jugamos fútbol. Y esa puerta de la cultura deportiva de esa gente nos hizo amigos por todos lados. En otro lugar de ese país, usted no lo va a creer, esa gente no habla español, esa gente, pero sin embargo conocen a Shakira, una cantante colombiana, y entonces todo el mundo cantaba la música de Shakira, y sin embargo yo les dije, Shakira, yo la conozco, no soy fan de Shakira, pero conozco. Pero ¿de quién me habla? Latina, tú eres latino como Shakira, tú eres latino como Shakira, y el ser latino, como esa cantante que le gustaba a ellos, pues también hizo que la cultura aquella me aceptara y me recibieran. Y entonces yo me di cuenta que sí necesitamos estar al tanto de la cultura de la gente que queremos alcanzar y conocer y averiguar y usarlo como un medio tremendo. Claro. ¿Tú te imaginas que tú no supieras quién es Shakira? Ay, imagínate tú. Sí, entonces, sí. Ese es un punto, ¿no? También importante de cómo uno tiene que estar al tanto de el que predica, todos predicamos, qué está pasando a nivel cultural y bueno, ahorita vamos a estar viendo creo que ahorita vamos a estar viendo acerca de esto. Bueno, ok. Ahora, vamos a estar hablando hoy acerca de cómo, algo que decía el pastor Nilo, cómo en vez de nosotros haber penetrado la cultura con el evangelio, desgraciadamente ha sido lo contrario. Y por ejemplo, muchas veces en la iglesia, tú ves que la gente está vestida de mi forma y mi manera. Porque la influencia del cristianismo, de la fe, de nuestra fe, a veces no ha sido tanto como debería haber sido. Okay. Entonces,
ahora le doy, esto se traba. Muchos han nacido de nuevo en su corazón, pero no en su mente. ¿Qué significa eso? A ver, alguien que me diga. Muchos han nacido de nuevo en su corazón, pero no en su mente. Nuestro entendimiento, nuestros deseos, la manera en que criticamos y juzgamos las cosas que pasan alrededor de nosotros, y que reaccionamos a los problemas. Ok, sí, Isaac. ¿Alguien más? Mucha gente ha nacido de nuevo, pero no en su corazón, pero no en su mente. Yo creo que es que efectivamente son personas, hemos nacido de nuevo, pero no hemos dejado que la palabra de Dios nos cambie la manera de pensar. Exacto. Creo que eso. Muy bien. Sí, tenemos todavía el viejo hombre demasiado arraigado a nuestra fe y a lo que no debería ser. Aquí hay dos, en el chat ponen ignorancia, la cultura es el conjunto de conocimientos, creencias, valores y tradiciones y también costumbres, y casi siempre pasa, muy importante, de generación en generación. Ok. Nuestra mentalidad muchas veces ha sido configurada por nuestra cultura. Es decir, muchas veces los cristianos pensamos más apegados a lo que enseña la sociedad que a lo que enseña la palabra de Dios. Desgraciadamente. Es decir, soy cristiano, pero pienso muchas veces con un gran porcentaje de cómo piensa la gente que no es cristiana, en temas diversos. Cuando yo debería, por ejemplo, yo estuve predicando domingo en la iglesia de William, y yo creo que hubo una parte ahí que no se entendió bien, porque hubo un hermano que me dijo, pero dime cómo es así. Yo dije que el cristiano actual tiene que prepararse. Claro, tenemos que saber Biblia, pero tenemos que también saber cómo aplicar lo que estamos leyendo a lo que está pasando ahora. Es decir, yo tengo que pasar o tengo que investigar también como cristiano, no se falta ser pastor ni misionero, qué está pasando en las escuelas, qué está pasando en la sociedad, qué está pasando a nivel económico ahora mismo con el tema de la recesión, qué está pasando, cuál es la respuesta bíblica para esto que está pasando. ¿Me hago entender? Es decir, como cristiano me deben interesar todas las cosas que están pasando a mi alrededor, aún lo cultural, aún saber, por ejemplo, el otro día, hoy creo que estaba viéndolo bien, no sé si ustedes saben quién es Bad Bunny, posiblemente sea el músico más malo de la humanidad, pero es el más popular. ¿Y qué pasó con este hombre? Este hombre de pronto ahora salió en una foto con una saya, diciendo que estaba rompiendo el patriarcado y que había que defender a la mujer. Entonces, detrás de esa foto y de la imagen que proyecta hay una filosofía. No es casualidad, no es que él está haciendo así. Hay una filosofía que tiene que ver con la ideología de género, por ejemplo. Entonces, el cristiano tiene que darse cuenta, mira, esto está pasando por esto. Porque cuando nosotros vamos a lugares necesitamos ser luz. Y parte de ser luz es explicar a la gente lo que está sucediendo actualmente, qué es lo que dice la palabra, cuál es la respuesta de la palabra a lo que está pasando. Es decir, no podemos vivir desconectados de nuestro ambiente y como dice el pastor Milo, el evangelio es contracultural. Pero para ser contracultural usted no puede desconocer lo que está pasando en la cultura. Entonces tenemos que conocer. Yo recuerdo cuando vivía en Santa Clara, yo siempre veía el Telecentro. Algunos saben qué cosa. El Telecentro es como el canal de televisión de local. Y siempre ponía la parte. Yo sabía quién estaba cantando en el menjunje, porque siempre veía eso. Yo quería saber quién eran los cantantes locales, porque yo digo, uno tiene que saber quién, qué es lo que está pasando en mi ciudad. Yo no voy a esos lugares, pero yo tengo que orar por esa gente. Yo me puedo encontrar con esa gente en la calle y predicarle. Es decir, uno tiene que saber dónde vive, con quién vive, qué hay a nuestro alrededor, para entonces poder, como decía Jonathan, ser efectivos. Romanos capítulo 12, versículo 2, muy conocido. Le dice, no te conformes a este siglo, sino, hay otra versión que dice, no te adaptes, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, yo he sido salvado, Cristo me salvó, soy cristiano, voy al cielo, pero ¿qué pasa con mi manera de pensar? ¿También ha sido cambiada? ¿O también estoy pensando? Sí, fíjense, no solamente estamos hablando de que yo no peque, voy un poquito más allá, estamos hablando
de que mi manera de pensar no sea igual a la del mundo. Mi filosofía. Si usted quiere aprender filosofía, ¿qué tiene que hacer? Leer la Biblia. Cuando usted lee este pasaje que dice de Pablo, para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia, eso no es un tipo de filosofía de la vida. ¿Me hago explicar o no? Un tipo de filosofía. Bueno, pero hay una canción cubana muy famosa, muy antigua que dice, hay que vivir el momento, a ver lo que son musicólogos ahí, ¿cómo dice la canción esa? Hay que vivir el momento, a ver, ¿cómo dice? Hay que vivir el momento feliz. Ok, ajá, sí, sí. No, yo no me sé, yo no. No, la letra, no, si tú la No, oyes, no sé, yo sé que la canción dice sí, hay que vivir el momento feliz. Ahí no sé, porque ese es un dicho que siempre se aplicó. Bueno, así. detrás de eso hay una filosofía, hay una manera de pensar que te está diciendo, olvídate, vive el momento ahora, sé feliz ahora. ¿Qué dice la Biblia? Entonces, y ahorita vamos a ver probablemente el poder que tienen los músicos en la sociedad, que a veces no nos damos cuenta. Es decir, detrás del pensamiento, el cristiano puede decir, yo voy al cielo, pero hay que vivir el momento. Tú puedes vivir conforme a lo que te enseña el mundo y no conforme a la palabra de Dios, siendo un cristiano y yendo todos los domingos a la iglesia. ¿Me hago entender lo que quiero decir? He sido salvado, pero necesito que haya una transformación en mi mente. El problema es que somos transformados del viejo hombre y nos quedamos con él adentro. Exacto. Bueno, hay no una dejamos lucha. porque, por ejemplo, tú tienes gente que van a la iglesia y son los, como decía Nemesio, son los tipos reloj. Están mirando para todas partes, mirando para aquí, para allá, quién se levanta, quién aplaude, quién no aplaude, quién no. Y entonces te dicen que la música, lo que sea, eso está mal. Y entonces lo pones en el carro y van oyendo que iba Changó, que iba aquel, van oyendo las músicas mundanas acá y van gritando y cantando eso. Y las iglesias han cogido muchas normas para adaptarse a la cultura esta de querer traer a los jóvenes hacia las iglesias compartiendo lo mismo que hacen los jóvenes afuera. Iglesias oscuras y entonces donde viene la muchachita con el muchachito, el otro con el otro, porque convertimos muchas de las cosas en cosas del mundo que los metemos en iglesia sin ni tan siquiera a veces estar preparados para recibir estas cosas. Y eso es un problema que tenemos nosotros. Claro, ahí es cuando nosotros queremos alcanzar a la gente con los métodos del mundo. Eso está, ahí está. Por supuesto, está mal porque ese no es lo que enseña la palabra. Okay. La cultura. Las culturas son el reflejo del Dios o dioses que adoramos. Es decir, cuando nosotros vemos nuestra ciudad, ¿qué pasó aquí? Ahora, ¿de dónde procede la palabra cultura? Proviene de la palabra culto, y el culto tiene que ver con adoración. La cultura es el producto de la adoración de un pueblo, es decir, en nuestra sociedad, en la cultura que vivimos, que si usted se da cuenta y usted investiga un poquito, usted se da cuenta que una de las maneras que el enemigo está usando, es decir, la estrategia que el enemigo está usando a través de la ideología de género, el lenguaje inclusivo, la teoría crítica de la raza, es destruir ¿qué? La cultura. ¿Usted se ha dado cuenta de eso? Es decir, es tan importante la cultura que el diablo está usando, es decir, está destruyendo la cultura de los pueblos, las tradiciones de los pueblos, que incluye, por supuesto, el matrimonio, la familia, la identidad nacional que tiene uno para poder implantar un nuevo orden mundial. Eso es lo que está pasando ahora. Es decir, es tan importante la cultura que el enemigo está usando la cultura, es decir, las raíces de las personas que pueden estar mal, no estoy diciendo que estén bien, que están mal en muchas ocasiones, pero que necesitan esas culturas o estas sociedades ser transformadas por el Evangelio y no en lo contrario. Ahora, ¿qué naturaleza tiene el Dios que se adoran en nuestras culturas? Yo estaba compartiendo otro día con Jonathan, que es un pastor, no está aquí hoy porque yo lo estaba... él dice, Jayalía tiene como varias frases, ¿no? Uno que es Jayalía, fango, ¿cómo es? Agua, fango y factoría. Agua, fango y factoría, o la ciudad que progresa. Pero él me dijo, Jayalía, chisme, brete y brujería.
Óyeme, en cualquier esquina hay una gallina con brujería. Es decir, los cubanos hemos trasladado la cultura de brujería a donde vamos. Y así pasan con otras culturas. Así que si hablamos de Hialeah, bueno, imagínense. Y la naturaleza de este Dios, o el Dios que adora cada sociedad o cada cultura, y su carácter establecerán, porque mismo no me veo aquí, la cultura establece el marco que define las experiencias sociales, económicas y políticas. Es decir, lo cultural en una sociedad va a definir inclusive va a definir lo social, lo económico y lo político. Es decir, la cultura es tan importante en una nación que una nación puede, imagínese usted, una nación musulmana, la religión está mezclado con la cultura, con la política, con la economía. Todo ese trasfondo, toda esa cosmovisión, cosmos, el mundo, la manera en que ellos ven el mundo, la ven a través, por ejemplo, de su religión. Yo estaba viendo otro día un video acerca de la fundación de los Estados Unidos y estaban diciendo que uno de los padres de todo esto dijo que la idea era no permitir que desde el principio, es decir, se aprueba que haya libertad, pero que la religión no esté dentro de... Y explicaba, ¿no? Y yo decía, wow, tremendo, porque la manera en la que nosotros nos expresamos, pensamos, actuamos, va a definir todo lo demás. Los cubanos hoy en día están llegando aquí y quieren que el gobierno les ayude, no quieren trabajar. ¿Por qué? Porque la cultura que se ha creado en la sociedad cubana está determinando cómo son la gente. Por eso es que el evangelio es contracultural, pero a la vez Dios quiere alcanzar la cultura, Dios quiere alcanzar la sociedad y quiere que en lo social, en lo económico y político también hayan transformaciones a nivel del evangelio. Ok, las ideas tienen consecuencias, que hay un árbol y pudiéramos empezar a decir que este árbol representa, por ejemplo, representa la sociedad. Y las raíces de este árbol representan el sistema de creencias de un pueblo. ¿Qué crees? ¿Cuáles son los valores? Es decir, ¿cuál es la creencia? Y mi pregunta sería, bueno, ok, vamos a ver esto y después, eso sería bueno que usted pudiera ir pensando. ¿Qué cree, por ejemplo, el lugar donde usted vive? ¿Qué cree Miami? ¿Cuáles son las creencias que representan el sistema del pueblo de Miami, por ejemplo? Para que sea, o de New Jersey. Es decir, ¿cuáles son esas... ¿en qué creemos? El tronco del árbol correspondería a los valores que derivan su sistema de creencia. Las ramas representan la conducta que produce el sistema de valores. Y el fruto es el resultado o efecto del comportamiento. Es decir, usted ve una sociedad donde impera la inmoralidad sexual, donde impera el materialismo, donde impera, usted puede tener los micrófonos abiertos y aportar, donde impera, no sé, la hipersexualidad, por ejemplo. Estoy diciendo cosas que nosotros podemos ver. Ahora, todo esto tiene que ver con, al final, un sistema de creencia, que esta creencia, por ejemplo, puede haber empezado inclusive en su casa, es decir, en lo que creemos como familia, en la sociedad, en la cultura. Por ejemplo, usted aprendió que si usted está diciendo algo, usted dice, toca madera para que le vaya bien. ¿No es así? Eso es un poco animismo, ¿no? Pero eso usted lo vio en su abuela, en su mamá, y de pronto usted a veces no lo trae el evangelio pero al principio uno toca madera. Pero estamos hablando de pensamiento. Por ejemplo, yo considero que la sociedad cubana es racista, por ejemplo. Los negros son rechazados. Y muchas veces ese pensamiento, no, yo nunca me voy a casar con un negro, por ejemplo. Eso fue porque lo aprendimos, porque hay ciertos estereotipos que para nosotros un negro representa algo malo. O tiene... Es decir, estamos hablando de un sistema de creencias que muchas veces, cuando llegamos al evangelio, continuamos con eso. En vez de decir, no, el Señor nos creó y somos de una sola raza. No importa si tú eres negro, chino, blanco,
o colorado, eres un hombre, una imagen, creado de imagen de Dios, y si eres cristiano, eres una nueva criatura en Cristo. Es decir, muchas veces necesitamos seguir filtrando lo que nosotros pensamos o creemos para que nuestro comportamiento sea un comportamiento realmente que refleje el carácter de Cristo en nosotros. Entonces, no solamente es no pecar, sino tiene que ver con mi manera de pensar, tiene que ver con mi sistema de valores, tiene que ver con qué es más importante, las personas o lo material, qué es más importante, mi familia o lo material, qué es más importante, mi familia o el ministerio, qué es más importante. Y muchas veces nosotros repetimos lo que hemos visto de nuestros padres, pero en Cristo necesitamos ser cada día ser transformados por el poder del Señor. ¿Alguien que quiera comentar sobre esto esta diapositiva o esta presentación? Debemos influenciar la cultura, pero tenemos que tener, como dice Pablo, hacernos cualquier cosa para cualquier hombre, pero tener cuidado que no sea la cultura la que nos impacta a nosotros. Ajá, la que no cambie nuestras ideas bíblicas. Okay, perfecto. Ahora voy a decir algo que los que, bueno, otra vez Sandra me disculpa, pero que voy a hablar otra vez de Cuba. Por ejemplo, yo siempre pongo este ejemplo, yo lo prediqué mucho en Cuba y a los padres no les gustaba mucho cuando yo decía esto. A veces alguien me dice, no, pero las escuelas del campo. Todo el mundo sabe que cosa eran las escuelas del campo. Y los cristianos muchas veces, los padres cristianos que hacían muchas veces, no mandaban a los hijos a la escuela del campo. Porque decía, si mi hijo va para la escuela del campo, va a regresar echado a perder. ¿Sí o no? Ahora, ¿qué debería pasar en lo normal que debería pasar? Debería ser al revés. Los padres de los no cristianos deberían decir, yo a mi hijo no lo voy a mandar para la escuela del campo. Porque si yo mando a mi hijo para la escuela del campo, me regresa evangélico. Entonces, muchas veces nosotros nos hemos separado tanto de la sociedad que no sabemos vivir dentro de la sociedad. Pero dice el Señor que Él nos ha enviado como ovejas en medio de lobos. Es decir, el Señor no quiere decir, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del maligno. Significa que Dios quiere que nosotros vivamos en santidad entre el pecado, no que nos separemos físicamente de la gente. Es decir, yo no estoy diciendo que te vayas por una discoteca, no es eso. Estoy diciendo que en donde tú trabajas, tú tienes que ser parte de ese trabajo, no una persona aislada. ¿Por qué? Bueno, el Señor nos enseñó, podemos ver que Jesús, el primer milagro, ¿en qué ambiente Jesús hace eso? En medio de una iglesia, de una sinagoga. Lo hace ¿cómo? ¿Dónde? En una boda. ¿Por qué? Porque Jesús está diciendo, el matrimonio está bien, compartir con personas que aun cuando no pudiéramos decir que a lo mejor todo el mundo era judío y todo el mundo era judío, no solamente sino que todo el mundo tenía la misma fe, pero Jesús, todo lo que vemos a Jesús compartiendo con la gente, con el pecador, con el publicano. No vemos a Jesús diciendo, no, Jesús sanando a un leproso. Es decir, no vemos que Jesús se separa de la sociedad, sino que en su ministerio itinerante Jesús está compartiendo todo el tiempo con la sociedad, dándose a conocer, no dejando de ser quien es santo Dios, pero al mismo tiempo compartiendo con el perdido. ¿Qué quiero decir con esto? Que muchas veces los padres y la iglesia no nos han preparado para poder ser efectivos en la sociedad, sino que más bien nos han dicho, se parte de la sociedad porque el mundo es malo y el mundo es pecador, cuando el Señor mismo nos ha enviado al mundo para vivir sin pecado, en santidad, sabiendo que vamos a fallar, que no lo vamos a hacer todo bien porque desgraciadamente es así, pero al mismo tiempo entendiendo que el Señor nos ha enviado a ser discípulos a todas las personas que están a mi alrededor, a las naciones. ¿Me hago entender lo que quiero decir? Es decir, ¿dónde ha estado tal vez el defecto? En decir, nos refugiamos entre cuatro paredes, pero después no sabemos conectar nuestra fe con la escuela y con mi centro de trabajo. Soy como un satélite. La gente me ve, claro que tenemos que ser diferentes, claro que pero tenemos que relacionarnos con todo el mundo. Tenemos que abrazar a cualquiera. Con todo el tema de los homosexuales, hoy hablaba con Julio. Usted es un homosexual y usted puede tener un homosexual en su familia, un conocido. Ámelo. En el fondo lo que esa persona tiene es necesidad, de carencia,
necesidad de que Cristo llegue a su vida. Pero si usted lo rechaza, o si usted dice, no, con este no me reúno, o este no, yo no me siento con esa persona a comer, porque la gente va a mirarme y va a pensar, bueno, Jesús hizo todo lo contrario. Jesús se puso a hablar con una samaritana a las 12 del día cuando no había nadie. Es decir, nosotros necesitamos entender que el evangelio es para todo el mundo y que Dios quiere usarnos a nosotros para que la sociedad, la cultura, sea transformada por el evangelio. Pero nosotros somos el cuerpo de Cristo. Y como cuerpo de Cristo no podemos vivir o desarrollar el ministerio dentro de 4 paredes, sino que el ministerio se desarrolla fuera también de las 4 paredes, porque esa es la manera en que tenemos que el evangelio realmente sea contracultural. Voy a decir algo más. Por ejemplo, yo siempre decía esto en Cuba, ¿no? Bueno, imagínense que una pregunta es, ¿cuántos médicos cristianos hay en Cuba? Muchísimos. Ahora, entonces imagina que esos médicos cristianos digan, nosotros estamos en contra del aborto y no vamos a ser parte de esto. ¿Qué pasaría? Habría un colapso en el Ministerio de Salud. Pero muchas veces como cristianos decimos, yo no puedo hacer esto porque pierdo mi trabajo. Entonces, ¿quién está primero? ¿Mi fe o mi trabajo? Por eso el evangelio es radical y por eso el evangelio, cuando usted ve que no hay persecución, es porque algo está pasando y que no está funcionando bien. Porque en cualquier ambiente, cualquier sociedad, cuando el evangelio, cuando la iglesia es radical con los principios del reino, eso trae en lo espiritual una confrontación. Y como dice el pastor Nilo, es una batalla en la que usted se va a ver envuelto. Una batalla espiritual, donde el enemigo va a usar a personas para para tratar de detener lo que la iglesia puede hacer con el poder del Señor. Hay mentiras culturales. Isaac, ¿vas a decir algo? Sí, una pregunta, porque una de las cosas que siempre por lo menos en mis círculos cuando se habla de esto, muchas personas al ser cristianos tenemos áreas donde el Señor nos quita el pecado y podemos ser fuertes en ese fronto. Pero hay partes donde aún así estamos lidiando y fajando y peleando con el pecado. ¿Qué pasa cuando parte de la cultura que tú quieres alcanzar es parte de tentación que te hace a ti, a esa persona, donde lo tienta? Esa persona debería tener prudencia en la manera que lo vaya a hacer, o simplemente tratar de buscar otra manera de cómo impactar la cultura. Muy bien. Ok, vamos a empezar. Cada cristiano forma parte de la sociedad, quieras o no quieras. ¿Por qué? Porque tú vas a la tienda, tú vas aquí, tú vas acá, tú trabajas. Es decir, cuando tú eres parte de un ambiente, ya ese ambiente, ese lugar donde estás rodeado de 3, 4, 5, 10, 15, 20 gente, ya uno tiene que entender que ese es el lugar que Dios te ha puesto para tú ser sal y ser luz. Ese es tu lugar para predicar. Ahora, fíjate, porque ¿qué pasa? Que cuando vemos el evangelismo y todas estas cosas, queremos alcanzar a los hombres, o queremos alcanzar a las, vamos a decir aquí así, por ejemplo, a mujeres que venden su cuerpo en una esquina. Ya hay otra cosa ya. Entonces, si yo veo que todo el mundo va para allá y yo tengo problemas con eso, yo me quedo. Porque no va a ser bueno para mí. Porque aunque vaya acompañado de la gente, eso va tal vez a provocar algo en mí que no va a ser bueno en el futuro. O sea, yo me quedo. Pero yo estoy hablando, y la pregunta está muy buena, porque al final, es decir, si yo sé que en áreas X, por ejemplo, nosotros hemos estado trabajando con drogadictos. Yo nunca, he probado una droga así como esa, ni nada por el estilo, ni tengo experiencia, ni nada. Es decir, que yo ahí me pueden dar lo que quiera, que yo no tengo problema con eso. Pero si yo soy una persona que tuvo adicción, entonces ya el riesgo conmigo es más complicado, que también Dios puede capacitarme, que puedo ser acompañado, que también dentro de nosotros debe haber, lo que pasa es que no es así, pero debe haber un acompañamiento, una rendición de cuentas, donde por ejemplo yo le digo a Abner, mira Abner, estoy pasando por esta situación. Y Abner no me diga, oye, pero como tú estás pasando por eso, compadre, después que tú has leído tanta Biblia, después que tú has ido tantas veces a la iglesia, después que tú predicas tanto, no. Es decir, donde Abner me diga, wow, voy a orar por ti, que donde tampoco Abner diga, oye, caballero, fulano está pasando esto. Es decir, ¿qué es lo que hacemos nosotros?
óyeme, mira, algo que Marian, ora por Hanoi, porque mira, no me dijo nada, no se lo dijo a nadie, pero, entonces después, ¿sabes? Porque somos muy espirituales, cuando vienes a ver todo el mundo sabe lo que yo dije. Es decir, no hemos sabido acompañarnos en el proceso y a entender que en la realidad todos tenemos debilidades en cualquier área y que necesitamos como cristianos apoyarnos y acompañarnos en el proceso de la vida cristiana. Como no tenemos ese nivel de madurez, muchas veces lo que hacemos es nos callamos, no decimos nada y eso trae como consecuencia que terminamos cayendo en pecado. ¿Por qué? Porque no queremos ser juzgados, porque no queremos perder el ministerio, porque no queremos, etcétera. Entonces, Isaac, tú estás en la sociedad donde tú estudias, donde tú estás rodeado de personas. Tú eres sal y luz. Y Dios tiene que prepararte para que tú puedas hacer una respuesta. No lo sabes todo, ni yo tampoco, pero para hacer respuesta a la necesidad de las personas ahí presentando el Evangelio. Pero entendiendo que si tu iglesia quiere ir ahora a un lugar donde tú no te sientes bien, no vayas porque eso puede ocasionarte más problemas que bendición. Y que no quiere entender, bueno, pero realmente uno tiene que también entender en qué área es débil y en qué área no lo es. ¿Ok? ¿Alguien más? Voy para las mentiras culturales. Mentiras culturales. Enseñamos en la esfera de las disciplinas espirituales, pero a nivel cultural no estamos llegando a la raíz de lo que ha de hacerse para cambiar una sociedad o cambiar una persona. Le predico el evangelio a la persona, pero no lo disipulo. Es aquí donde muchas veces nosotros como cristianos hemos fallado. Por ejemplo, Cuba ha sido predicada de punta a punta, del Cabo San Antonio a la punta de Maicí, pero no ha habido un discipulado. ¿Qué significa eso? Significa que muchas veces los cristianos en Cuba estamos viviendo cómo está viviendo la sociedad. No hay un cambio, no hay es decir, no ha habido una transformación total. La gente sabe que tú eres cristiano porque tú predicas, porque tienes la Biblia, porque vas el domingo a la iglesia, pero en aspectos importantes, en la sociedad cubana vives igual y te comportas igual, o nos comportamos igual, porque tú sabes que la cosa está mala y hay que luchar. O sea, que es una expresión cubana, hay que lucharla. Pero ahora yo pregunto, ¿el cubano tiene que lucharla? ¿El cubano tiene la cosa mala? ¿O realmente hemos abrazado la esperanza en Cristo y esperamos y entendemos que Dios va a proveerme, que yo tengo que tener sabiduría para saber de qué manera voy a hacer las cosas para no robar, para no sobornar? Ah, no, pero el cristiano en Cuba dice, Dios tiene que entendernos, porque el Dios de Cuba es diferente de aquí. ¿Vamos a entender lo que quiero decir con eso? Como Dios sabe nuestras condiciones, pues Dios tiene que asumir cómo yo vivo yo. Fíjense que yo no es que yo me someto a Dios para que Él me bendiga sin yo robar y sin sobornar. No. Es que Dios tiene que saber que yo la estoy pasando mal y que yo tengo que llevarme algo porque el gobierno. Entonces, el problema más grande que tiene Cuba es la moralidad que hay. Si la moral está en el piso, cero, bajo cero. Entonces, sí, el problema es moral. Por ejemplo, yo le voy a hacer una historia. Yo era pastor de la octava iglesia y Jonathan se ríe mucho cuando yo digo eso. Pero el techo de la iglesia estaba en candela. Estaba en tabla, se mojaba más adentro que afuera. Y yo fui a comprar madera, imagínense. Y en la madera estaba en un acerrío. Pero cuando llegué ahí, yo dije, yo inocente fui para ahí, no, vamos a comprar madera, aquí va a superar la madera. Bueno, la madera había que tirarla por una cerca. Y el camión, que era la propia empresa de ese lugar, ellos mismos se inventaban un papel ahí por si la policía paraba el carro. Es decir, entonces yo entro a una casa y con quien yo entro en la casa de un maleante ahí, dice el hombre. El hombre saca una botella de ron y me dice a mí, ¿quiere tomar? Yo no. Dice de que está al lado de un chico, ¿no? Como, ese hombre es un pastor, chico, como tú vas a estar diciendo ahí que si quiere tomar, es un pastor. Entonces imagínese tú, el pastor de la octava iglesia, esperando que la madera la tiraran por la cerca para montarla en un carro para llevarse para la iglesia. Para que todo el mundo, para que no se mojara la iglesia. Entonces, por supuesto, yo no le puse madera a la iglesia, le dije a la iglesia en una reunión, bueno,
usted quiere madera, usted quiere el techo, pero usted se imagina la gente adorando a Dios, mirando para el techo, pero el techo es robado. Pero así se vive en Cuba. Entonces, ¿de qué manera yo voy a explicar a alguien? ¿Tú te imaginas? No, aquí estuvo el pastor de la octava que le vendimos una madera. ¿Con qué cara yo le voy a decir a ese hombre? Ok, Cristo te ama. Dios quiere cambiar tu vida. Si yo estaba haciendo lo mismo que él. Entonces, el evangelio es contracultural por eso. Porque el evangelio va en contra del pecado que tiene la cultura enraizada. Pero es que Dios quiere transformar a la sociedad. Y la va a hacer cuando el cristiano y la iglesia toman posiciones radicales. Y por eso nosotros, como yo decía el domingo pasado, le predicamos a la gente, pero estoy interesado en que hayan miembros, pero no entiendo que Dios me llamó a ser discípulos, no miembros. El Señor en ningún momento digan, hagan miembros de iglesia. En ningún momento dice eso. Él dice, hagan discípulos a todas las naciones. Y discipulado tiene que ver con enseñar todo lo que Jesús enseñó a las personas, en todas las áreas de la vida de la persona. ¿Alguien me levanta la mano ahí? Cualquier cosa. ¿No? ¿Alguien quiere decir algo? No. Hermano, Dígame. lo único que quiero decir es que esa palabra está fuerte, Ajá. pero no tenemos a dónde ir. Tenemos que quedar con esa palabra y tenemos que entender que sí, que aunque muchas veces usamos nosotros, nuestra cultura, esa excusa y decimos, no, no hay excepción, todos lo han hecho, es la manera de vivir. Yo, al menos yo, no estoy diciendo, tengo que reconocer que hemos actuado mal y que hemos usado todas esas excusas, ¿no? De nuestra cultura y situación para poner a un lado ciertos principios y para no confiar en realidad muchas veces en la provisión del Señor de una manera sobrenatural, ¿no? Ese discipulado que es de enseñarle todas las cosas a esas naciones, las cosas que yo les he enseñado, pues enséñenselo a ustedes, pues definitivamente hemos errado y fallado en enseñar algunas y otras enseñarlas más. Nada, era solamente decirle que la palabra esa está fuerte, pero que es verdad. Imagínate tú. Imagínate tú. Bueno, todos los cubanos que estamos aquí, me perdona otra vez, Sandra. La cosa está mala. Es una expresión muy cubana. Yo pregunto, ¿la cosa está mala para un cristiano? Pregunto, no sé. No es que yo soy más espiritual que nadie. Pero cuando yo digo que la cosa está mala, yo estoy asumiendo que mi vida está mal, cuando eso no es real, porque mi vida está en las manos de Cristo. Entonces, una mentira cultural está afectando mi vida, en lo espiritual, en lo emocional. No, estoy aquí. Bueno, que sabe que el cubano entra a una tienda que ya acaba de llegar y dice, tengo que comprarte todo porque se va a acabar. Son expresiones que hay dentro de nosotros que necesitan ser transformadas por el Evangelio. Los hombres son superiores a las mujeres. ¿Esto es verdad o mentira? Arriba. ¿Somos o no somos superiores? Detrás de un gran hombre detrás de un gran hombre hay una gran mujer. Tenemos roles diferentes, pero ninguno es mejor que el otro. En valor estamos igual, ¿verdad? Entonces, detrás de un hombre, al lado del hombre, hay una gran mujer, no atrás. Al lado. Es una mentira cultural, pero que se ha convertido en verdad en la sociedad. Y que los cristianos muchas veces no enseñamos sobre este tema también. El púlpito no puede ser nada más para estar alegrando a la gente, ni para que la gente se sienta bien, ni tampoco el púlpito puede ser para que hablar de temas superficiales. Tenemos que profundizar en la palabra para que estas mentiras culturales, porque usted conoce casos de hombres cristianos que le dan a la mujer. O bueno, puede ser que la mujer le da al hombre, porque estamos viviendo tiempos finales. Bueno, lo que quiero decir es que tal vez usted no lo conoce, pero sí pasa. Pero hay una mentalidad, no, yo soy superior. Entonces yo me guío por lo que dice la sociedad, pero no me guío. Mi valor viene de la sociedad y no de la palabra. Es el punto. Somos pobres y no podemos hacer nada al respecto. El Chocó
en Colombia es probablemente el lugar más pobre y al mismo tiempo el lugar más rico de Colombia. Es una contradicción tremenda porque el Chocó está en una zona, inclusive hay un microclima y está rodeado de montañas llenas de oro, pero su población no tiene alcantarillado, dependen del agua que cae del cielo. Es un desastre. ¿Dónde está la pobreza ahí? Aquí. Entonces muchas veces, ¿dónde está nuestra pobreza? En las mentiras que creemos y no en la verdad del Señor. Y no estoy diciendo, no estoy hablando de prosperidad, fíjate. Pero en el Señor somos bendecidos, ¿sí o no? Pero a veces no disfrutamos lo que ya Dios nos ha dado y queremos otras cosas que pensamos que esas cosas que si las obtenemos vamos a ser más felices, pero es que no somos felices ni con lo que tenemos. Y muchas veces ese espíritu materialista que tiene la sociedad se impone. El trabajo es una maldición. ¿Eso es verdad o mentira? ¿Qué dice la Biblia? Dios le Mentira. había dado trabajo a Adán antes que pecara Exacto. Y Dios trabajó. y yo trabajo Como dice Jesús, mi padre está, yo trabajo con mi padre. y yo trabajo. Entonces, el trabajo no es una maldición, el trabajo es una bendición. Es un canal, es una plataforma para que el evangelio llegue a otras personas que no van a la iglesia. Mi trabajo es una bendición. Yo tengo que verlo así y yo trabajo. Sí, tenemos que entender que trabajamos para la gloria de Dios. La ignorancia es una virtud. Hay gente que dice, no, mejor no saben nada. No. Claro, si es chisme, no. Pero si no es chisme, es lo que digo. Si están pasando tantas cosas ahora mismo en la sociedad, yo tengo que ser una persona que investigue, que profundice en la palabra, pero también en lo que está pasando, para ver qué respuesta hay en la Biblia a lo que está pasando. No para quedarme con... Hay cristianos, a mí un poco me da un infarto en Colombia, porque oye, me leen la Biblia y decía, pero ¿qué cosa es esto? Y me miraban RCN o Caracol, que son las... Oye, ¿viste lo que dice? No, pero tú tienes que verlo, pero tienes que filtrar la información, tú no puedes creer todo lo que dicen ahí, porque esos son medios de comunicación que están al servicio de otra gente, que dice la palabra. Tú la ves, tú ves la información, pero tú filtras la información, que hay detrás de esa información, pero que dice la palabra. Entonces no podemos caer en... La raíz de la pobreza es la falta de recursos. Hay muchos videos por ahí, que no lo voy a enseñar ahora, que es como de los propios basureros han hecho hasta instrumentos musicales. Eso creo que es Uruguay o Paraguay. Creo que es Paraguay. La gran comisión. Mateo 28, 18 al 20, no está aquí, no sé por qué falta el 20, pero todos lo sabemos, por tanto, ir a ser discípulos a todas las naciones. El evangelio no solo consiste en ir por todo el mundo, sino en penetrar las culturas, es decir, en que el evangelio transforme la cultura. Y el mejor caso es William Carey. Puede haber otros, ¿no? Donde William Carey no solo predicó, sino que también trajo la impresora, hizo traducciones, bueno, muchísimas cosas. No permitió que, a ver, ¿qué va a decir Jonathan, el pastor? La costumbre de quemar las viudas. Exacto. En la época de él llegó allí, las viudas eran quemadas junto con los maridos. Y él luchó hasta que el Parlamento inglés abolió esa costumbre. Oye, usted se imagina que venga uno de nosotros y diga, no, a mí no me interesa eso. A mí lo que me interesa es que la gente escuche el evangelio. Eso haríamos nosotros. ¿Por qué? Porque hemos separado, porque decimos que lo que pasa en la sociedad es pagano, es secular. Pero lo que hacemos nosotros en la iglesia es sagrado. Y para Dios todo es sagrado. A Dios le interesa todos los aspectos de la sociedad. Dios está interesado en los pobres, en los marginados. Dios está interesado en los homosexuales. Dios está interesado en todo el mundo. Nosotros nos hemos retirado del mundo, pero no es lo que Dios quiere. Dios quiere que sigamos viviendo en el mundo sin ser del mundo. Piensa que hay cosas más difíciles, pero dice que va a estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Nos hemos concentrado tanto en evangelizar que hemos olvidado calar en la cultura.
Tengo una idea aquí que, ok. Por ejemplo, y esto simplemente es un análisis. Cuando la gente ve el tema del evangelismo, fíjense, como una parte, un departamento de la iglesia. Eso lo enseñó Jonathan en Northside, espectacular. Es decir, la gran comisión tiene que ser el centro de todo lo demás. Ya le voy a explicar dónde está la confusión, o voy a tratar de explicar o dar mi opinión. La gran comisión, pero está el ministerio de, por ejemplo, de familia, está el ministerio de todo el ministerio que ustedes pueden inventarse, de adoración. Ahora, la verdad es que todo debe tener que ver, todo debe partir de lo que dice Mateo 28, 18 al 20. Todo debe partir de ahí. Ahora, ¿dónde nos perdemos? Como tenemos la mente dividida entre lo sagrado y secular, bueno, una gente va a predicar, pero nosotros, fíjense, nuestro ministerio es la familia, pero lo estamos haciendo bien, pero la realidad es que la familia es parte de la gran comisión porque tiene que ver con el discipulado. ¿Vamos a entender lo que quiero decir ahora? La gran comisión abarca todos los ministerios de la iglesia. ¿Por qué? Porque no solamente es predicar, sino enseñar lo que dice la Biblia en todos los aspectos. Pero si si los ministerios no están relacionados o no están bajo una sola visión que tiene que ver con hacer discípulos a las naciones, entonces voy a tener un arroz con mango en la iglesia. Donde en muchas ocasiones yo he visto que dentro de una iglesia hay muchas iglesias, porque cada ministerio tiene su propia visión. Entonces, la gran comisión tiene que ver con predicar, pero tiene que ver con discipular. ¿Y eso es parte de qué? De todos los ministerios. Pero todos los ministerios tienen que tener la visión, tienen que partir de este texto. Y claro, tienen que haber, vamos por aquí y vamos hacia allá. Y a partir de aquí, los ministerios van a funcionar, pero entendiendo que cuando yo tengo un ministerio de familia, no es para instruir a la familia en lo que dice la palabra y en lo que está pasando ahora. Pero todo responde a lo mismo. Y cómo la familia tiene que predicar, cómo ese ministerio tiene que enfocarse también en la predicación y en alcanzar a los perdidos. Pero cuando yo pongo el departamento, cuando yo pongo el evangelismo como un departamento, estoy diciéndolo, los demás no predican, los demás es, no sé si me voy a entender lo que quiero decir. Si soy claro en lo que estoy diciendo. Pero toda la iglesia debe partir de la gran comisión. Pero muchas veces, desgraciadamente, no, lo tuyo es predicar, lo tuyo es evangelismo. Eso me dicen a mí muchas veces, no, son las misiones. Pero si la misión de Dios tiene que ver con la gran comisión, y todo el mundo tiene que estar en lo mismo. Aunque estemos en diferentes lugares o en diferentes ministerios, todo el mundo tiene que estar pensando en cómo va a extender el reino de Dios en el ministerio que le ha dado, teniendo que ver con la gran comisión. Este texto representa el impacto vertical de las ideas que influyen en la cultura. El evangelio debe penetrar la cultura, debemos discipular a nivel cultural. Es decir, me tiene que interesar qué le gusta a la gente, qué no le gusta a la gente, porque yo quiero que la gente entienda que no hay nada mejor que Cristo. Ok. ¿Cómo se propagan las ideas en la cultura? Perdón, ahora yo cuando hago esto no veo. En el seno de la cultura. Ok. Cuando yo recibí esta clase, a mí me explotó así la cabeza. Bueno, es decir, ¿cómo esto llega? ¿Cómo llegan inclusive las leyes a una sociedad? ¿Cómo se instaura? Bueno, recordemos que nosotros decimos que cristianos no se meten en política. ¿Dónde se enseña eso? ¿Quién enseña eso? Y recordemos que cuando leemos el Antiguo Testamento, vemos a profetas tirando al rey y vemos también tirando en el sentido, diciéndole al rey, estás en pecado, tienes que volverte a Dios. Y vemos cómo Dios usa a Moisés, a Josué. Josué no, porque Josué era un carácter más militar, pero vemos cómo Dios usa a sus hijos en medio de puestos políticos. Fíjate, eso
Yo tengo una enseñanza por ahí, el que la quiere ver, pues no la puedo enseñar ahora porque no es el tiempo. Pero en una sociedad es como si fuera de arriba hacia abajo. Y aquí están los intelectuales. Es decir, se supone que en la sociedad hay personas que son gente que nada más que piensan, filósofos, que muchos de ellos están en las universidades, que son los que aportan ideas para que al final estas ideas puedan ser, por ejemplo, leyes en una sociedad. Pero aquí están dos acápites dentro de los intelectuales. Están los filósofos, pero también está la religión. Es decir, en la sociedad, nosotros como cristianos, los que predicamos, tenemos una labor súper importante. ¿Por qué? Porque la iglesia, es decir, la predicación del evangelio debe guiar a los demás espiritualmente hacia Dios. ¿Sí o no? Pero, y lo que voy a decir ahora no va a gustar mucho, pero si yo cuando me pongo a predicar, nada más que hablo del amor de Dios, y nada más que hablo del amor de Dios, y nada más que hablo del amor de Dios, y nada más que hablo del amor de Dios, claro, la gente se va a salvar, pero eso no va a traer una transformación a la gente, porque la gente necesita saber cuál es la respuesta cuando sus hijos le quieren meter por la cabeza la ideología de género. ¿Me van a entender lo que quiero decir? Es decir, el predicador tiene que decir, está pasando esto en la sociedad, la Biblia dice esto. Porque es un profeta, en el mejor sentido de la palabra. La iglesia es una profeta en medio de los tiempos que estamos viviendo. Entonces nosotros aportamos con la enseñanza de la palabra, bien masticada, bien aplicada, le aportamos la respuesta que necesita la sociedad y la cultura en el tiempo que está viviendo. Pero si me pongo a aplicar nada más, muy filósofo, muy arriba, y la gente no entiende nada. La gente, wow, pero la gente no se lleva la respuesta. ¿Qué respuesta tengo yo ante la teoría crítica de la raza? ¿Qué respuesta tengo yo ante el lenguaje inclusivo? ¿De dónde sale eso? ¿Por qué está pasando eso? El riesgo que tienen los niños actualmente, todo eso. Y lo más triste es la actitud que tomamos nosotros los cristianos. No, es que todo esto está pasando porque va a pasar. Y sí, es verdad, pero qué actitud estamos asumiendo es lo que puede ser un pecado. No, me da lo mismo. O yo voy a seguir predicando, ¿sí? Voy a hacer sal, voy a hacer luz, voy a seguir discipulando, voy a seguir enseñando. No importa el precio, pero voy a seguir siendo alguien que sea contracultural, diciendo la verdad en medio de la mentira. No, porque los niños los niños tienen que decidir por sí mismos si son hombres. No, ¿qué dice la Biblia? Ahora cuando hay que estar predicando sobre todo eso, la verdad de Cristo, para que la gente diga, wow, espérate, tengo que investigar sobre esto, pero ya el pastor me predicó ya. Y cuando yo estoy en la escuela y se espera un momentico, no, eso no puede ser así. Entonces muchas veces carecemos argumentos porque no hemos ocupado el lugar que nos corresponde en la sociedad. Estamos en lo último, porque decimos que eso a nosotros no nos interesa. Después vienen los trovadores, es decir, la música. Es decir, es tan importante los músicos y las artes en la sociedad que estos interpretan muchas veces el corazón de la gente y componen música que muchas veces la música de ellos tiene que ver con lo que hay en el corazón de las personas. Bueno, están las grandes canciones de los negros espiritual, que tiene que ver mucho con la esclavitud, en la recogida de algodones, y entonces cuando esa gente canta, está cantando desde lo que Cristo hizo, aún siendo ellos esclavos, por poner un ejemplo. Quiero hablar sobre dos temas. Por ejemplo, todos saben lo que ocurrió en Cuba el año pasado con el 11 de julio, pero como una canción logró impactar a la gente y la gente sentirse identificada con lo que había, ¿sí? Con la letra de esa canción, y salió a la calle diciendo, no es patria y muerte, es patria y vida. Los artistas cristianos deberían tener un enfoque también para transformar la sociedad. Componer música y letra
para que la gente aprenda de los valores que enseña la Biblia, los principios que enseña la Biblia, para que ellos puedan conocer a Jesús también. No solamente hacer música para la iglesia, sino hacer música para los no cristianos. Una vez alguien me dijo a mí, que me confrontó y yo me quedaba pensando en eso, no he hecho nada, pero bueno, me dijo, ¿por qué tú no haces podcast para no cristianos? Yo me quedé pensando, tiene razón. Así como yo esto que hago en 2 minutos, 3 minutos, porque no está enfocado en los no cristianos. Porque puede ser también una estrategia. Bueno, después vienen los profesionales. Y estos profesionales están las leyes, las políticas, la economía. Es decir, que hay como un filtro donde pasa todo esto y al final todo se convierte. Por ejemplo, los comunistas han sido muy inteligentes, desgraciadamente. Han aprovechado mucho el tema de la música y las artes, voy a volver para atrás, para apoyar sus leyes, sus políticas y su economía. Todos saben la influencia de Silvio Rodríguez, por ejemplo. Cantan, tú escuchabas todos los días esas canciones. Y eso, ¿qué hace esas canciones? Disipulan a la gente con sus letras. Los medios de comunicación disipulan. Y nosotros hemos sido llamados a disipular y no lo estamos haciendo. Y bueno, al final está la sociedad en general. Es decir, vemos, usted lo puede ver así, usted lo puede poner uno más arriba o otro. Lo importante aquí es que en la sociedad nosotros tenemos un papel muy importante y eso tiene que ver con que hemos sido llamados a ser discípulos, que es más que predicar. El llamado de Dios para hoy. Esto es interesante, este texto. Ezequiel 22:30, y yo creo que termino con esto. Este texto, el Señor está haciendo un llamado a buscar entre ellos un hombre que hiciese vallado y se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra para que yo no la destruya y no la hallé. Miren cuál es el motivo de este texto. Dios está muy preocupado por la injusticia social y está buscando a alguien que sea mediador entre la mentira y la verdad. Fíjate que Él no está buscando un predicador, pudiera ser. Él tal vez no está pensando en un pastor. Él está pensando en alguien que se ponga a la brecha para que lo que hay en su corazón respecto a la injusticia, esa persona pueda ser su portavoz. Alguien que se ponga en la brecha. Estoy buscando que se ponga a favor de la tierra para que yo no la destruya por el pecado que hay. Y claro, tiene que ver con la predicación, pero intentamos, también tiene que ver con la injusticia, con la mentira, con todo lo que estaba pasando en esa sociedad. Y no lo hallé. Porque algunos pudiéramos decir, no, y lo mío es predicar nada más. Pero entendamos que no es predicar nada más, que hay un discipulado y tiene que ver con lo cultural. Normalmente cuando vemos las injusticias en la sociedad, solemos orar para que Dios nos arregle el caos y ponga orden, pero no hacemos nada al respecto. Es decir, yo oro, pero Señor, sé con esto, pero si yo tengo algo que ver para poder ayudar, muchas veces no lo hacemos porque pienso que no me toca. Que ya acabamos. Comentarios. ¿O no entendieron nada, como dice, o lo entendieron todo? No, en serio, pero comentarios, porque al final yo sé que es un poco confrontativo, pero al final es la verdad, el hecho de que no... Sí, Sandra. ¿Se perdió? Ya. No, ya. Yo pienso que lo más importante es que nosotros estemos firmes en que nosotros hemos creído y que digamos lo correcto, lo que dice la Biblia, aunque suceda lo que suceda, o sea, estar con Dios. Yo siento eso en mi corazón y es una experiencia personal que, aunque nos quedemos solitos, Dios está con nosotros. Eso es lo que yo creo. Con mucho amor, Sí. pero la verdad que enseña la palabra, no somos perfectos, pero la verdad es la que transforma. Y demostrárselo, o sea, escrito
la Biblia en tal parte dice esto, Ajá. yo lo leí, yo no estoy inventando nada, esto lo dice aquí, tú estás mal, esto no está correcto. Y bueno, de ahí decir las cosas y orar y esperar, como dice. Gracias. ¿Alguien Él más? lo dice. Abner. Bueno, yo quiero contar una experiencia que me pasó con Hanoi. Yo estaba en un taller haciendo negocio con unos muchachos que no son cristianos. Y por alguna razón Hanoi y yo tuvimos que vernos en ese lugar. Y cuando Hanoi llegó, llegó en medio de una situación donde había una necesidad emocional y psicológica, pienso yo. Y Hanoi llegó, nos vimos desde lejos, Soy me dejó, yo escuché al muchacho que no es cristiano, ni pienso yo tiene mucho interés de conocer de Dios, pero la parte que me impresionó fue que después yo salí a saludar a Hanoi. Hanoi estaba muy a tono con la cultura, con una gorra de los Marlins para atrás, en short, t-shirt bien mayamense, diría yo. Y yo llamé al muchacho y le dije, ven para que este pastor allá en nuestra iglesia y quiero que ore por ti. Y el muchacho vino y Hanoi oró por él. Y yo pienso que tal vez algo que influyó en él para sentirse cómodo con esa, ¿cómo decirlo?, esa oración. Tal vez tuvo mucho que ver la gorra para atrás de los Marlins y el short y la onda sport, o vamos a decir, culturalizada, sin estar fuera de una cosa indecente o inmoral, que a lo mejor tal vez con un pastor de corbata y cuello no hubiera tal vez aceptado a lo mejor. Y pienso que eso tiene que ver con la, digamos, el sincronismo, ¿no? Vamos a decir, de Hanoi con la cultura, con Miami, con lo que es Miami, con lo que es Hialeah, con lo que es en medio de... Y yo pienso que fue de bendición. ¿Alguien más? Arriba. Dijimos muchas Hanoi, cosas. Hanoi, ¿me escuchas? Perfectamente. Sí, una cosa, un detalle que me vino mientras conversábamos y hablando de todo el tema de que el evangelio es contracultura, y hablando del tema de la misión, a veces ya cuando nos referimos al tema de ir a otros lugares, por ejemplo, y a veces queremos llevar la cultura de evangélica a otros lugares, por ejemplo, donde la cultura no es latinoamericana. Y a veces queremos llegar a lugares, a grupos no alcanzados, a tribus indígenas, y queremos transformar, ese ha sido el error de muchas veces los misioneros que han llegado a otros lugares y quieren que la gente se vista como nosotros acá, construyan un templo como nosotros acá, se sienten en sillas, canten himnos del himnario, y a veces son tribus que andan en cuero, que se sientan en el suelo, que no cantan y cosas así. Y hemos tenido que entender que el evangelio trasciende las culturas. Y la experiencia que yo tuve entre los indígenas del Amazonas ecuatoriano, de la etnia Shuar, fue que llegamos allí y esa gente, esos indígenas, tenían varias mujeres. Esos indígenas, los hombres no trabajaban. Ellos lo que hacían era tomar chicha y emborracharse. Y las mujeres eran las que tenían que cultivar, buscar la leña, cocinar, atender a los niños. Y también cuando llegaba la hora de comer, ellos comían primero. Después comían las mujeres y de último los bebés, los niños chiquitos, que a veces no alcanzaban comida. Y descubrimos una cantidad de cosas horribles, pero no pudimos llegar allí con una cultura de que esto está mal y tiene que cambiarlo. Les hablamos del amor de Cristo. Buscaron en la palabra, encontraron a Jesús y el evangelio de Cristo trascendió y los valores permearon su cultura. Y entonces esa gente empezaron a hacer cambios. Y hoy entonces muchos ya tienen su sola esposa, muchos trabajan y ponen a las esposas a descansar. Ahora ponen a comer a las mujeres y a los niños primero y ellos se quedan de último.
se dan cuenta que la chicha los mata a los 30 años y que no dura mucho, y se han dado cuenta de que es dañino al cuerpo y que el cuerpo es templo del espíritu. Pero se tomó un tiempo y un proceso en que el evangelio permeara y los principios de la enseñanza de Cristo, del discipulado, fuera haciéndolos entender, y entonces vimos que trascendió, y entonces el evangelio no llegó y aniquiló su cultura, la borró del mapa, la quitó, al contrario, la enriqueció y la hizo cambiar para bien, ¿no? Y eso nos enseña que el evangelio, lejos sí, hablamos de la cultura en que vivimos como que va contra esos valores, pero Cristo los cambia si la gente es discipulada. Era solamente eso. Sí, muy bien. Me gustaría comentar algo, pero prefiero que, veo que, por ejemplo, Joaquín, María, Maite tienen los micrófonos abiertos. Si van a hablar, hablen ahora. A comentar algo que les llamó la atención. Algo que ahora nunca. Sí, mira, Ay, bueno, Marian, adelante. yo lo que quería decir es que con respecto a lo que estaba diciendo Jonathan, es que nosotros como cristianos hemos cometido el grave error de llegar no tiene que ser a una cultura determinada, puede ser incluso nuestra propia cultura. Y lo que hacemos es decir todo lo que está mal, pero no damos ninguna solución. Entonces la gente se siente atacada, pero nunca se siente amada. Y entonces yo creo que hemos fallado demasiado en eso. El pecado, obviamente, hay que confrontarlo, pero si nosotros vemos en la Biblia, Dios siempre confronta, pero da solución. O sea, no es solamente decir esto está mal, esto está mal, esto está mal, y no mostrar nada que pueda cambiar eso. Yo creo que nosotros a veces nos apasionamos tanto que se nos olvida en medio de todas estas situaciones que nosotros solamente somos instrumentos. Uh-huh. Y como somos instrumentos, pues no tenemos la solución ni tenemos las herramientas correctas. Somos los instrumentos. Nos apasionamos tanto que se nos olvida eso, y ahí está nuestro error. Estás diciendo lo mismo que Marian, ¿no? Me parece. No, yo estoy preguntando porque quiero saber si es la misma idea. Pero sí, claro, yo pienso que y nos convertimos sin querer en fariseos. Exacto. Y entonces, yo le decía, en Santa Clara hay algo muy importante y cultural. Fíjense lo que hace el diablo. En Santa Clara hay un lugar que se llama el Menjunje, cerca del parque. Menjunje es un lugar donde se reúnen los homosexuales, donde hay transvestis. Pero ¿qué hicieron la gente de Menjunje? El director, Silverio se llama el director, que ya se le ha predicado y todo ya. ¿Qué hizo este hombre? Los domingos por la mañana en ese lugar que hay actividad para niños. Y se llena todo eso de niños. Porque él dice, yo quiero que todo el mundo entienda que un menjunje, se llama así, menjunje, yo quiero que todo el mundo entienda que es parte de la sociedad. Fíjense, la gente que no es cristiana a veces tiene más entendimiento. Entonces yo le decía, nosotros fuimos muchas veces ahí a predicar cuando no había actividad, pero nos metíamos ahí a orar y a compartir el evangelio. Y yo le decía a los miembros de mi iglesia, si ahora esta gente se convierte en 15 o 20 y vienen para acá, muchos de ustedes, eso les decía, ustedes se van a parar y se van a ir, porque ustedes no pueden estar al lado de esa gente. Así a veces nos pasa. Y desgraciadamente no es así. El evangelio es, ven, se podrán convertir o no, pero tengo que predicar a la gente, amar a la gente. Porque al final cuando yo le predicaba el evangelio a las personas que son drogadictas en Colombia, yo les decía, ¿sabes cuál es el problema de todos ustedes? ¿Cuál es el problema de falta de amor? Porque si ellos reciben a Cristo, el amor de Cristo, su vida es transformada. Lo que están buscando ellos en la droga es llenar el vacío que hay en su corazón. Y así pasa con todos los demás pecados. Joaquín, ¿vas a decir algo? Lo que iba a decir es que algo que quizás se ve en Miami. Acá en Miami está concentrado de cubanos. Y entonces, pues, al cubano a veces se le hace difícil aceptar a otras nacionalidades, que Miami está lleno de otras nacionalidades hispanas, y hay veces los lenguajes o las cosas que usamos pues nada más la entienden los cubanos. Entonces si queremos alcanzar un mexicano, un colombiano, un venezolano, un chileno, un peruano, no podemos, y entonces nuestras iglesias se convierten en lugares exclusivos para determinada gente, porque yo he ido a la iglesia de Miami y yo digo, en mi iglesia no puedo hablar eso,
los anuncios, todo lo que se habla, los hermanos de mi iglesia no lo entenderían. O las personas que visitan mi iglesia no la entenderían. Entonces nosotros a veces olvidamos que nosotros no tenemos que alcanzar a uno solo, sino tenemos que alcanzar a todos. Sí, bueno. Y entonces nos centramos en una parte y olvidamos la otra. Y lo otro es que algunas veces nos sentimos superiores y menospreciamos y hablamos despóticamente de otras personas porque creemos que los cubanos somos una raza escogida superior y más inteligente. Entonces, pues, honestamente, la verdad que decimos amar a Cristo y amar a la gente, pero al final demostramos que es todo lo contrario, ¿eh? Así mismo, es muy buena. Y los cubanos, estamos aquí, pero tenemos que alcanzar a la comunidad. Y lo que hay en la comunidad es lo que me toca. En el sentido de, si hay de cualquier otra nacionalidad, por eso no alcanzamos, por ejemplo, a los musulmanes. Al judío y al griego, con tal de alcanzar a todos, dijo Pablo, ¿no? Ajá, así mismo es. Pastor Hanoi, Dígame. tenemos que amar a los chilenos también. A los chilenos, mira, tenemos una chilena cola aquí. Que yo creo que ella es más cubana que nosotros. Está cubanizada. Ok, está Ena, Shelly, Eloy y Maricela no han dicho nada. ¿Van a decir algo? No es obligado. No. Ahorita, Hanoi, aquí tú tocaste un punto terrible ahí. Yo creo que eso de Cuba es algo que honestamente, vaya, aunque el texto de que tire la primera piedra, que esté sin pecado, dice que no está en los manuscritos más antiguos. Yo creo que el que en Cuba no haya caminado un carro con gasolina robada, el que no haya, yo creo que es decir, que la verdad que el tema está terrible para tocarlo, es la realidad, pero no creo que alguien se escapa de eso, ¿eh? No, yo no digo que nadie se escapa, yo digo que cuando la iglesia es radical y los cristianos somos radicales, eso en algún momento cambia. Esa moralidad la ha impuesto el propio gobierno para desmoralizar a todos los demás, porque eso forma parte de su propia estrategia. Pero la estrategia cristiana, sí, bíblica es diferente. Entonces, si el evangelio realmente es contracultural, hasta eso tiene que cambiar en Cuba. Pero hemos evangelizado, pero no discipulado. Jonathan, ¿iba a decir algo? No, vi que se descendió la... ¿Alguien más? Arriba. Fue un error, hermano, fue un error. Un error, está perdonado. Yo quería decirte algo. Yo tuve una experiencia muy difícil, 5 años en una prisión. ¿Cómo evangelizar en una prisión? Ahí no podíamos predicar, pero podíamos vivir. Y lo que Cristo le dijo a los discípulos allí en Mateo 5, 13 al 16, lo aplicamos allí. Sal de la tierra y luz del mundo. Y la gente nos veía vivir. Y eso fue impactando. Hubo lugares que sí se pudo predicar. Los llamados plantados eran presos que no respetaban las leyes y estaban por la libre, en el sentido de... Y claro, estaban sufriendo. Pero en esos lugares plantados sí se podía predicar, porque allí los guardias no podían entrar. Pero en el caso nuestro vivíamos, pero la gente nos veía vivir. Nos veía vivir. Y eso impactó a los demás. La vida, no hay mejor sermón que la vida de un cristiano. Luz del mundo y sal de la tierra. Y es ahí donde hemos fallado. Hemos hablado mucho. La gente ya no quiere oír, la gente quiere ver. Ver hombres y mujeres de carne y hueso que viven cada día la vida cristiana. Ese es el gran reto que Dios ha puesto delante de nosotros. Tremendo testimonio. Y así es. Sandra. Yo pienso que, como dice él, estoy de acuerdo con el pastor Nilo, lo importante es predicar con el ejemplo. No importa lo que nos esté sucediendo, porque ellos nos van a estar mirando, que, por ejemplo, en el caso mío hay 2 personas que tenemos la misma situación, entonces ve cómo se comporta una y cómo se comporta la otra. Entonces la única manera de que nos escuchen a nosotros es viendo en qué nosotros creemos. O sea, que no importa lo que sucede, tenemos paz, estamos tranquilos
y que confiar en el Señor es lo más importante. Yo tengo una señora que tiene a su hijo preso, ella es cubana, y entonces le estamos predicando por carta. Le mandamos carta hacia la cárcel y así mismo ella aceptó al Señor y él recibe las cartas y comparte las cartas con otra persona. O sea, Dios va a usar cualquier método. Nosotros no sabemos qué método va a usar, pero Él sí lo sabe. Y tratar de pedirle a Dios que nos dé dirección, porque yo me considero así de chiquitica, pero Dios puede hacer grandes cosas con cada uno de nosotros. Pero lo más importante es que aunque nos sentamos un poquito decaídos, Dios da fuerza donde no hay ninguna. Y lo más importante es predicar con el ejemplo. Aunque se hayan cometido errores, aunque se hayan cosas o se hayan hecho cosas, esperar que cada día es una nueva oportunidad. Lo digo en el caso de la señora que tiene a su hijo preso, que yo he ido viendo a través del cambio de las cartas que le vamos mandando, que le mandamos un texto bíblico, cómo el hijo ha ido cambiando y reconociendo que cometió errores porque al principio decía que no. O sea, Dios sabe cómo trabaja y en qué tiempo lo hace y de qué manera lo hace. Viendo a su madre, cómo ha cambiado y viéndolo a él, yo veo cómo Dios va trabajando. Eso es importante, cómo nos vean a nosotros. Así mismo. Y dejarse usarlo por el Señor. ¿Alguien más? Sí. Nos terminamos en oración. Entonces la cultura es muy importante, conocerla, las raíces de lo que piensa la gente, la filosofía, para que con el Evangelio, siendo contracultural, podamos ser instrumentos, como dice Maite, nosotros no vamos a cambiar a nadie, somos instrumentos en las manos de Dios para que la gente conozca el Evangelio, y cuando la gente tú le presentas el Evangelio, sin imponer nada, la gente cuando abraza el Evangelio, la gente misma, el Espíritu Santo hace la transformación y el cambio. Pero recordemos esto, nosotros tenemos que predicar un evangelio que esté, ¿cómo decir esto? Actualizado. Es la misma palabra, pero como esta palabra sirve para este tiempo. Es real para este tiempo. No es algo que pasó, es algo que tiene una permanencia tremenda. Aquí está el manual que necesita hacer cada ser humano para aprender a vivir en la vida, en todos los aspectos de la vida. Mateo 5 al 7 es el sermón del monte. Y ahí Jesús habla sobre todos los aspectos de la vida. Entonces, si nosotros en una célula enseñamos eso, o lo aprendemos, lo vivimos, como dice el pastor Nilo, la gente va a ver, somos cartas abiertas, como dice Pablo. Pero qué importante es que no solamente prediquemos, sino que también vivamos el Evangelio. Y lo hagamos en nuestra fuerza, sí, en la fuerza del Señor, pero poniendo nuestro... Es decir, aquí estoy y que Dios haga lo otro, que Dios haga el milagro. Ok, vamos a orar para terminar entonces. Seguimos orando por Daniel, el hijo de Shelly, que está conectada, ella está conectada ahí. Y bueno, otra vez le doy la bienvenida a William. Espero que haya sido bueno para él. El próximo martes continuamos con la penúltima enseñanza. Y el sábado, Dios mediante, vamos a estar yendo a el puerto de Miami a las 8 de la mañana desde la iglesia Northside. Y bueno, Isaac, ¿estás conectado por ahí? Isaac. Sí, estoy aquí. ¿Te gustaría terminar en oración? Está bien. Gracias. Gracias, Padre, por esta noche, Señor. Gracias, Señor, que estamos acá, Señor, tratando, Señor, de afectar nuestra comunidad, Señor, con tu palabra, Señor, y con tu dirección, Padre. Padre, sabemos, Señor, que tú nos das, Señor, el querer como el hacer, Señor. Así que te pido, Señor, que pongas en nuestros corazones, Señor, carga, Señor, y que nos enseñes, Padre, las áreas, Señor, en nuestras vidas, Señor, que tú nos has capacitado, Señor, para afectar nuestra comunidad, Padre. Padre, ayúdanos, Señor, a entregar cada parte de nuestra vida, Señor, que esté, Señor, chocando con eso que tú nos llamas, que tú tienes llamando a nosotros para hacer, Padre. Padre, transforma nuestra mente, Señor, y nuestros corazones, Señor, que podamos, Señor, tener ese deseo, Señor, pero también, Señor, saber con sabiduría, Padre, las cosas, Señor, que tú nos enseñas, Padre, porque tú te has revelado a nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a conocerte, Señor.
en la grandeza de esa revelación para nosotros, Padre. Ayúdanos, Señor, a no escoger las partes que nos dan comodidad, Señor, y que nos gustan, Padre, sino, Señor, hacer hacedor de tu palabra totalmente, Padre. Señor, perdónanos, Señor, porque te hemos fallado, Señor, y muchas veces, Señor, hacemos esto, Señor, y hacemos ídolos, Padre. Hacemos una imagen, Señor, de ti, Señor, de que verdaderamente no te pertenece a ti, Señor, y que no eres tú, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados, Padre, y guíanos, Señor, en esta semana y en el resto del día, Señor, que podamos, Señor, meditar en ti, Señor, y en lo que tú quieres para nosotros, Padre. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Entonces, muchas bendiciones a todos. Nos seguimos viendo todavía. Y el sábado, Dios mediante, vamos para el puerto. ¿Ok? Bendiciones. familia. Bendiciones.